En el siguiente circuito, el amplificador operacional es ideal. Hay el voltaje de salida y la corriente de salida. Muy bien, debemos hallar entonces estas dos cositas de acá. En este caso tenemos varias resistencias, pero ahora tenemos esta cosita, ¿no? Que parece un tanto complejo. Lo recomendable es cuando veas algo como esto así complejo, es hallar el equivalente de Thevenin de esta cosita. Entonces, mi objetivo ahorita es hallar el equivalente de Thevenin entre este puntito que le voy a llamar el puntito A y este puntito que le voy a llamar el puntito B. Aquí estaría entonces A y aquí estaría B. Hallamos el equivalente de Thevenin y con eso vamos a resolver de ahí todo el circuito donde está el op-amp. Comenzamos entonces, primero vamos a hallar la resistencia de Thevenin, que es bastante sencilla de hallar en este caso, porque no hay fuente dependiente. Recordemos que para hallar la resistencia de Thevenin, lo único que debemos hacer es apagar las fuentes. Entonces vamos a copiar el circuito y vamos a apagar la fuente de tensión. Apagamos esta fuente de tensión. Recuerda que una fuente de tensión apagada no es otra cosa que un cablecito, ¿no es cierto? Su voltaje vale 0 cuando la tensión se apaga. Y ahora sí, como quiero hallar la resistencia de Thevenin, debo hallar la resistencia equivalente entre A y B con todas las fuentes independientes apagadas, cosa que ya hice. Al toque te das cuenta que estos dos están en paralelo, ¿no es cierto? Porque si a este punto tú le llamas C, de potencial C, este puntito también tiene potencial C porque todo esto es un cable. Por lo tanto, estos dos están en paralelo. Y estos dos también están en paralelo porque están entre B y C cada uno de ellos. Entonces ya tenemos por aquí el equivalente. O bueno, una parte del equivalente porque todavía nos falta operar un poquito más. Esta cosita aquí es el punto A y esta cosita de aquí es el punto B. Ellos dos están en paralelo, se puede hallar rápidamente su equivalente, ¿no? Va a ser 30 por 30 entre 30 más 30. Y eso es 15 kilo ohm, ¿no? Porque esto está en kilo ohmios. Este puntito C es el puntito que está acá, porque el equivalente de ellos dos debe estar entre A y C, dado que son paralelos justamente entre A y C. Vamos ahora con el de acá. Hacemos lo mismo, ¿no? Como son dos resistencias en paralelo, va a ser 30 por 10 entre 30 más 10, el producto entre la suma. Y esto es 7,5K. Y entonces, ahora vemos que esos dos están en serie y el equivalente va a estar entre A y B. Y el equivalente es la suma, que es 22,5. Y te cuento que lo que hemos hallado es justamente la resistencia de Thevenin, que es la resistencia equivalente del sistema. Y ahora vamos a determinar el voltaje de Thevenin. Recuerda que el voltaje de Thevenin simplemente es el voltaje a circuito abierto, o sea, el voltaje entre estos dos terminales. Vamos a colocarle por aquí tensión entre A y B. Recuerda que esto es a circuito abierto, lo cual quiere decir que por aquí no hay corriente y por aquí tampoco hay corriente. Entonces comenzamos a analizar. Supongamos que la corriente que pasa por esta resistencia sea I1 y vaya en ese sentido, del mayor al menor potencial. Esta corriente ingresa a este nodo, pero te das cuenta que al ingresar a este nodo, por aquí no hay corriente. Por lo tanto, toda la corriente I1 que ingresa al nodo debe salir en esta dirección, I1. Y aquí aparece un nodo. Ahora recuerda que aquí hay una fuente, por aquí podría haber corriente. Entonces voy a suponer que la corriente que está por acá es saliente. I2. Esta corriente I2 ingresa a este nodo, pero fíjate que en este nodo, esta línea de acá, la corriente vale 0 porque esto es a circuito abierto. Por lo tanto, como aquí la corriente es 0, esta corriente I2 es la misma corriente que está circulando por esta resistencia de 10 kilo ohmios. Y recuerda siempre la corriente va del mayor al menor potencial. Y entonces vamos a resolver las dos mallitas, lo cual es bastante sencillo de analizar, ¿no? Porque básicamente las dos resistencias tienen la misma corriente. Inclusive podemos aplicar solamente la ley de Ohm. Pero bueno, ya que estamos en esta parte de las mallas, vamos a hacer mallitas. Voy a recorrer en el sentido horario. Indicamos por aquí entonces malla 1. Comenzamos por este lado, recorriendo en el sentido horario. De menos a más aumenta, ¿no es cierto? Entonces va a ser I1 por 30K. De menos a más vuelve a aumentar, más I1
por 30K, corriente por resistencia. Y por aquí, de menos a más, también aumenta. Entonces va a ser más 6. Y esto es igual a 0. Y de ahí tenemos la corriente I1, que es igual a menos 0,1 miliamper. Continuamos ahora con la malla 2. Sumatoria de tensiones igual 0. Comenzamos a ver por este lado. Recuerda que voy a recorrerlo en el sentido horario. De más a menos disminuye, menos 6. Seguimos por aquí, de menos a más, en este caso aumenta, más I2 por 10K. Seguimos por este lado, de menos a más, aumenta otra vez, sumamos. I2 multiplicado por la resistencia, que es 30K. Y ahí acabó, y esto es igual a 0. Y de ahí tenemos el valor de I2, que es 0,15 miliamper. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver la mallita 3 para poder determinar esa diferencia de potencial que estoy buscando. Vamos a recorrerla en ese sentido. Indicamos entonces por aquí malla 3. La sumatoria de tensiones es igual a 0. Comenzamos por esta parte. De menos a más aumenta, disminuye, ¿no? De más a menos disminuye, ¿cierto? Por lo tanto restamos menos I2 por 10K. De más a menos vuelve a disminuir, volvemos a restar, menos I1 por 30K. Seguimos por aquí, de más a menos disminuye, restamos entonces. Y esto es igual a 0, y de ahí tenemos el valor de la diferencia de potencial, porque recuerda que esto lo hemos hallado previamente, es 0,15 miliamper, y esto es 0,1 miliamper. Operando eso, obtenemos que la diferencia de potencial entre AB es 1,5 voltios. Y recuerda que esta cosita es el voltaje de Thevenin porque es el voltaje a circuito abierto. Y ahora sí, entre los puntos A y B vamos a reemplazar entonces el equivalente que hemos hallado y luego vamos a completar el circuito que ha faltado dibujar. Recuerda que este puntito era el puntito A y este puntito era el puntito B. Entre A y B hallamos el equivalente con ese voltaje y con esa resistencia. Reemplazamos, a ver, este equivalente es así. Aquí está la resistencia y aquí está el voltaje. Como este puntito es A, siempre hacia el lado de A está el mayor potencial de la fuente. O sea, aquí es más y aquí es menos. Y esto es 1,5. Ya está. Y esta resistencia de acá es la resistencia de Thevenin, que es 22,5 kilo ohm. Y completamos lo que falta del circuito, que es colocar las resistencias y el op-amp. Recordemos que lo que me pide es el voltaje de salida y la corriente de salida. Muy bien, entonces comenzamos con la solución. Recordemos que esto se trata de un op-amp ideal, y en un op-amp ideal siempre la corriente que aparece en sus patitas vale 0. Además de que el potencial en las patitas es el mismo. En este caso el potencial de aquí es 0 porque está conectado a tierra. Y aquí el potencial también es 0. Pero aquí tenemos una fuente de 1,15 voltios. Por lo tanto el potencial de aquí es 1,5 voltios. Porque recuerda que el de arriba debe estar a mayor potencial con respecto del de abajo en esta cantidad. Y además también recuerda que el de abajo vale 0. Y que la diferencia entre estos dos potenciales me debe dar el voltaje de la fuente. Además pasa algo bastante curioso, mira, esta cosita tiene corriente 0, o sea que esto también tiene corriente 0, porque todo esto pertenece a una misma línea. Por toda esta parte la corriente es 0, lo cual implica que como esta corriente es 0, la diferencia de potencial también es 0 a través de esta resistencia, ¿no? Porque si no hay corriente es porque no hay voltaje. Aquí debe ser 1,5 voltios. Esos 1,5 voltios aparecen por acá y aparecen por aquí. 1,5 voltios. Ahora, esta cosita es 1,5 voltios también, ¿no es cierto? Y como esta cosita es 0 voltios, es fácil darse cuenta que la corriente que circula por acá, que le voy a llamar I1, va en ese sentido. Además, como aquí no hay corriente, aquí tampoco hay corriente.
Por lo tanto, la corriente que va en este sentido es la misma corriente que está por acá, pero que va hacia arriba. Recuerda, aquí no hay corriente, por lo tanto, toda la corriente que viene por esta línea hacia arriba se va hacia la resistencia de 30K. Además, esta cosita vale 0. Y esta cosita de acá sería entonces el voltaje de salida. Y como te puedes dar cuenta, podemos analizar estas dos resistencias porque esta cosita es un divisor de tensión, porque ambas resistencias poseen la misma corriente. Entonces vamos a analizar dicho divisor de tensión. Voy a analizar de esta forma. Vamos a llamarle 1 a esta cosita. Decimos por aquí entonces en 1. Muy bien, ¿a quién vamos a analizar? Bueno, me parece que es más fácil analizar este de acá, ¿no es cierto? El voltaje de él, que siempre recuerda es del mayor al menor potencial, aquí también, ¿no? Más, menos, porque recuerda que la corriente aquí está yendo hacia arriba. Ya, entonces mencionamos, el potencial de esta cosita va a ser 1,5 menos 0, su voltaje, ¿no? 1,5 menos 0. Estoy aplicando divisor de tensión. Ya, como la corriente va de este punto hacia este punto que vale 0, para mi divisor de tensión, aquí debe estar el mayor potencial y aquí obviamente el menor potencial, lo cual implica que el voltaje total en este divisor de tensión es lo que está aquí en el más, que es el voltaje de salida, menos lo que está aquí, que es 0. Eso entre la suma de todas las resistencias de mi divisor de tensión, 30 y 10. 30K más 10K. Y esto lo voy a multiplicar por la resistencia del elemento que estoy analizando. En este caso el elemento que he analizado es este, ¿no es cierto? Porque está entre 1,15 y 0. Y su resistencia es 10K. Y de ahí ya tengo entonces cuánto vale el voltaje de salida, que es una de las respuestas al problema. Y esto es 6 voltios. Y para hallar la corriente que falta, solamente debemos analizar este nodo que vamos a llamarle nodo P. Y decimos por aquí entonces, analizando el nodo P. Analizamos el nodo P, la sumatoria de corrientes es igual a 0 o todo lo que ingresa al nodo es igual a todo lo que sale. Como este es el mayor potencial, voy a suponer que la corriente por aquí viene hacia abajo, le voy a llamar I2. Entonces en el nodo P me doy cuenta que no está ingresando ninguna corriente. Por lo tanto, la suma de corrientes que ingresan vale 0. Todas las corrientes están saliendo. Y salida más I2 más I1. Solamente me queda hallar cada una de estas corrientes. A ver, vamos a comenzar. Para hallar I2 es bastante sencillo, ¿no? Porque I2 es debido a esta diferencia de potencial o al voltaje de salida. O sea que va a ser el voltaje de salida menos 0, recuerda el mayor con respecto del menor, entre la resistencia 30K. Más I1, también es sencillo de hallar, ¿no? Porque va a ser el voltaje de salida menos 1,5. Que básicamente es la diferencia de potencial de esta resistencia. O sea que va a ser eso entre la resistencia para hallar la corriente I1. Estoy hallando la corriente I1 para esta cosita de acá. Pero recuerda que el voltaje de salida lo hemos hallado previamente y vale 6 voltios. Y de ahí tenemos la corriente de salida, que es menos 0,35 miliamperes. Y con eso entonces terminamos este problemita, dado que me pedían esas dos cositas, ¿no? El voltaje de salida y la corriente de salida. Siempre mucho cuidado con las unidades. Generalmente cuando trabajas con op-amp, las resistencias que vas a encontrar van a estar en kilo ohm. Es por eso que las corrientes van a salir en miliamperes.